Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Con mucha alegría vamos a recibir a una joven muy talentosa, muy trabajadora, Julia Montejo, desde España. Bueno, un gustazo y además lo que te decía antes de grabar, me alegro que te vaya tan bien porque la verdad que sos una locomotora, siempre haciendo y creando muchas cosas, pero es muy difícil en el mundo que vivimos y realmente has evolucionado muchísimo, además con mucho éxito en todo lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, por lo menos consigo hacer lo que me gusta. Bueno, eso es muy importante. Pero además, este libro de las chicas de zapatos rotos es impresionante, Sí, porque yo he tenido pacientes acá que lo conocen al libro. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, por eso te digo, porque me parece muy importante. O sea, que haya llegado acá. Sí. Bueno, es un libro que para mí ha sido muy importante porque es mi primer ensayo y está apoyado sobre mi tesis doctoral y era un tema que a mí me fascinaba y me parecía que podía tener mucho interés, sobre todo entre las mujeres, ¿no? Que era la relación que hay entre la pulsión creativa y las hormonas. Si es que existía o si no existía, qué compartimos con los hombres, que son cosas propias de tener muchos estrógenos circulando por el cuerpo. Y sobre todo me interesaba trabajar esta idea de la pulsión creativa en momentos clave, en la que en nuestro cuerpo están pasando muchas cosas, ¿no? Como son el síndrome premenstrual, los embarazos y los abortos, y sobre todo me interesaba mucho la época del climaterio y la menopausia. Entonces este libro, bueno, pues ha recogido un poco eso, todas mis investigaciones y las conclusiones a las que yo he llegado. Pero además me parece muy importante tu aporte desde otro lugar y poder, digamos, intercambiar conmigo, ¿no? Desde la psicología, desde el psicoanálisis. Porque yo me acordaba que hace unos años, en una revista que se llama EI, que era de Mar del Plata, también me llamaron, fíjate vos, hablaban de las hormonas también, y fue muy interesante el intercambio y cómo pueden confluir, porque empezamos un poco a meternos en el tema, ¿no? Y Adrián, vos lo vas mostrando al libro para que la gente lo conozca, pero además es tu investigación de tu tesis. Entonces, ¿influyen las hormonas en la creatividad artística? ¿Qué pasó en tu adolescencia con tu cuerpo? Sí, yo de hecho empiezo relatando un poco cómo han sido esos momentos ahora mirando atrás, ¿no? De mis momentos como creadora, ¿no? En los que he sentido que tenía pues muchas ganas de sentarme y de coger la pluma, ¿no? Y de ponerme a escribir. Y me he dado cuenta, pues, que han sido momentos en los que había algo pasando por mi cuerpo, ¿no? Y estas revoluciones hormonales en realidad dirigen mucho de nuestro comportamiento, lo que no quiere decir que estemos de una manera dirigidos por ellos, pero completamente, pero sí que influyen y tienen una influencia sobre todo en esa sensibilidad especial que tenemos en momentos determinados, en esa manera distinta de percibir el mundo, de percibir nuestro propio cuerpo y de lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Y sí, yo empiezo el libro
contando, ¿no? Como cuando en la adolescencia, ¿no? Que tenía esos días muy irascible, ¿no? Y mi madre me decía, ¿te va a bajar la regla? Y yo le decía, ¿qué va? ¿Qué tiene que ver la regla con que yo me encuentre como me encuentro, ¿no? Que tenga este enfado por siempre por motivos externos, ¿no? Y ha sido a raíz, pues eso, de madurar y de pasar por muchos ciclos muy distintos cuando me he dado cuenta de que efectivamente hay algo ahí que tiene que ver con el sentirte más propensa a expresarte en momentos en los que sientes que tu equilibrio se está perdiendo, ¿no? Y eso nos pasa en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? El equilibrio se puede perder porque tienes precariedad laboral o porque tienes mal de amores o porque no encuentras tu lugar en el mundo, pero también se pierde momentos en los que en nuestro cuerpo hay unas revoluciones hormonales que no podemos controlar. Sí, además te voy a agregar que es muy común, muy frecuente, que en los momentos del desarrollo, por ejemplo, cuando ha habido abuso, aparece la menstruación mucho más temprano, a los 9, 10 años. Cuando muchas veces las mujeres te dicen, estoy en esos días, como te decía tu mamá, estás por las reglas, como si eso fuera un horror, y se pasan en la cama y se deprimen, en los distintos momentos, ¿no? Y también hay todo un tema que nosotros trabajamos desde lo psicosomático, cuando justamente lo hormonal, regulado por la hipófisis, cuando aparecen situaciones como es en la pubertad, el cambio del cuerpo, que eso vos lo trabajás muy bien, ahora vamos a ver la investigación que hiciste con varias escritoras, cómo de alguna manera ese cambio, si la persona no está preparada y además es maltratada, porque como si fuera la menstruación un horror, ¿no? Y realmente eso se ve mucho más en las situaciones, cómo se comporta la mujer y los que están alrededor. Por eso vos dijiste, ¿no? ¿Cómo rescatás vos lo subjetivo sobre lo biológico? Sí, bueno, de hecho, mi investigación me ha apoyado en el testimonio de 39 escritoras españolas, todas muy conocidas, están Rosa Montero, Elvira Lindo, Marta Sanz, Clara Obligado, escritoras muy conocidas, y porque la única manera de poder llegar a alguna conclusión era sumar subjetividades, ¿no? Y porque muchas veces pensamos que las cosas que nos pasan solo a nosotras y cuando te pones a hablar realmente te das cuenta que pasan a muchas más personas, ¿no? Entonces, para mí este es un libro que tiene una dimensión académica importante, pero más allá de eso también es una manera de que nos conozcamos mejor y de que conozcamos mejor nuestro cuerpo y sobre todo que todas aquellas personas que tienen esa pulsión creativa y que yo creo que es especialmente, las mujeres somos especialmente propensas a ello, tengamos herramientas para canalizarla, ¿no? Yo explico también en el libro cómo esa creatividad que yo ligo a tener estos estrógenos circulando por nuestro cuerpo y de manera muy abrupta en muchas ocasiones, pues la podemos ver en que históricamente, si miramos a nuestro alrededor, la mayor parte de las cosas bonitas que nos rodean generalmente las hacen las mujeres, ¿no? Te sientas en tu cuarto y miras alrededor y quién ha puesto los cuadros de esta manera, quién ha tejido una bufanda, quién cocina y quién prepara este pastel maravilloso en el que ha pasado muchas horas, ¿no? Para demostrarte muchas veces amor, ¿no? Esa búsqueda continua de la belleza de una manera o de otra está muy ligada a ser mujeres, que no quiere decir que los hombres no lo hagan, pero que históricamente y de manera sistemática ha estado relacionada con las mujeres, ¿no? Y esa manera de comunicarnos, porque al final es un hecho, ¿no? Que se dice muchas veces que ha habido madres un poco igual más antiguas, ¿no? Que no han sido capaces de decir te quiero a sus hijos, pero llegados a casa y te tenían un montón de comida que saben que te gusta, te han demostrado amor de otra manera, ¿no? Pero todas esas cosas, todas esas formas de buscar belleza que las han hecho las mujeres, son una forma que han tenido también de comunicarse y de expresarse. Y de expresarse de una manera que al final ha quedado invisibilizada, ¿no? Entonces,
al final son formas creativas en las que tenemos las mujeres para sobrevivir. Quizá la más intelectual es la de la escritura, pero hay otras muchas. Sí, además en las entrevistas que hiciste a tantas escritoras, ¿qué fue lo que más pudiste destacar o que se daban casi todas? Pues mira, hay algunos patrones que son muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que entre las escritoras yo he partido de lo que es la biología, pero he llegado al género, ¿no? Al problema del género, ¿no? Y encuentro características comunes muy interesantes. Por ejemplo, hay muchas escritoras que son las hijas primeras en la familia, o son las últimas, o son chicas en entornos muy masculinizados, son chicas que solo tienen hermanos. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de que para la escritura se ve favorecida en entornos en los que la persona se siente sola o aislada. También hay una relación muy interesante de escritoras que se han sentido, o sea, que han sentido esa pulsión creativa en relación a madres que han estado no ausentes porque estaban trabajando fuera, porque venimos de una época, en la época del franquismo, la mayoría de las mujeres eran amas de casa en España. Entonces, pero sí que han sido mujeres que se han sentido muy insatisfechas, que han sufrido muchas depresiones, diagnosticadas o no, y esas madres viviendo esas tristezas y esas insatisfacciones han sido madres que han conectado poco con sus hijas, y esas hijas luego han sido escritoras. Entonces, una de las cosas que se deduce de la investigación es que el hecho de ser mujer, es decir, el género, también puede ser también uno de los detonantes de la pulsión creativa. Ese intento de comunicarte, de expresar tu soledad, de encontrar respuestas. Así que eso es una de las cuestiones interesantes. Y luego otra que también es muy interesante, porque habla de la época en la que nos encontramos, es que hay una gran diferencia entre las generaciones más jóvenes y las generaciones de mujeres que pasan los 55 años, ¿no? Y tiene que ver con la comprensión del cuerpo. Las mujeres de más de 55 años, al empezar yo mi investigación, se mostraban muy suspicaces, porque todo esto le parecía que podía ser volver a tesis esencialistas, ¿no? Y ellas se han educado, han mamado a Simone de Beauvoir, a los existencialistas, ¿no? Y para Simone de Beauvoir, una mujer es más mujer cuando pasaba la menopausia, porque dejaba atrás las hormonas, dejaba atrás toda la problemática que trae consigo, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, estas mujeres han sido, cuando les preguntas por la píldora, por ejemplo, ellas se sintieron fenomenal. La píldora significa una parte de su revolución sexual y su liberación y su independencia. Si le preguntas a las chicas más jóvenes por estos temas, ellas no están tan condicionadas por estas filósofas del existencialismo, y en cambio yo diría que son más herederas de la ola que vino después, de la de Hélène Cixous, Lucy Di Garay. Y, por ejemplo, para estas mujeres, el tomarte la píldora anticonceptiva sí que es un problema, ¿no? Y sí que se cuestionan que por qué tienen que introducir eso en su cuerpo. Entonces, yo lo que he notado es que, aunque son generaciones que se solapan, pero sí que hay una comprensión distinta en cuanto a lo que el hecho de ser mujer, tanto por el género como por su parte biológica, tiene de influencia en la pulsión creativa. Las más mayores creen que ser mujer no tiene nada que ver con la creación y con todo lo intelectual, mientras que las generaciones más jóvenes sí creen que escribimos desde el cuerpo, ¿no? Y que el cuerpo es importante a la hora de crear. Sí, yo te voy a agregar que nosotros lo que vemos cuando una mamá no está, aunque está, como vos decías, con depresiones a lo mejor no diagnosticadas, hay un autor que se llama Grimm, que él habla de la madre muerta, o sea, la madre que está pero no está. Entonces lo que nosotros hemos visto, que cuando eso no está, esa situación de desamparo, de no contención de los que están con el niño, muchas veces hace que el chico, para poder sobrevivir, crea cosas para poder hacerlo, tanto en hombres como en mujeres. Pero el tema cuál es, que justamente en las mujeres, digamos, en España, después del franquismo,
es como que hubo una liberación, pero no de adentro, ¿viste? Como yo puedo hacer lo que quiera, y no, yo creo que en este momento es un poco más equilibrado, ¿no? En el sentido, no ir todo en contra de, sino cómo puedo incluir lo que me sirve. Y vos dijiste es un tema que es fundamental y que vos lo trabajás muy bien además con lo que haces para los chicos, ¿no? Como las aventuras de Flipper. Que tiene que ver, que yo se lo he dado a varios pacientes, ese video que vos me mandaste, que tiene que ver con disfrutar el cuerpo. Hoy en día, la mayoría de la gente se pasa haciendo gimnasia, hace cirugías para tener el cuerpo, entre comillas, ideal, pero no hay un reconocimiento de adentro. Y lo que vos traes en tu libro, acá en este libro, todas estas chicas de zapatos rotos, ¿cuál es la subjetividad de cómo sentimos el cuerpo? Y cómo de alguna manera, a través de la escritura, eso lo pueden mostrar. Esto es muy importante para los adolescentes. En algún momento, ¿no es cierto?, era el tema del diario íntimo que teníamos en la adolescencia, que después se perdió. Y de alguna forma, ¿no es cierto?, lo que vos haces mucho hincapié, cómo la creatividad aparece, digamos, en un momento donde hay cambios hormonales, aparece más. Cuando esos cambios hormonales modifican la subjetividad de la persona, ¿no? Porque cuando vos hablabas de las escritoras de distintas edades, estamos hablando también de los contextos culturales, ¿no? Sí, y también esos cambios hormonales muchas veces no han sido solo... Sufrimos un cambio hormonal, por ejemplo, cuando nos enamoramos y nos invade la lujuria, por ejemplo, ¿no? Porque para mí ese ha sido uno de los detonantes interesantes, comprobar cómo no ha sido igual, los cambios hormonales no se han leído de la misma manera para hombres que para mujeres. En la adolescencia todos sufrimos la transformación hormonal, hombres y mujeres, y ese es el momento en el que los escritores y las escritoras empiezan a sentir que tienen algo que contar o que necesitan, ¿no? Pero luego la carrera de hombres y mujeres actualmente cuando las analizas es bastante diferente porque los hombres generalmente empiezan su carrera y su carrera va en ascenso, generalmente como hasta los 40 años y a partir de los 40 años entran como en un plato. O sea, y la de las mujeres no, la de las mujeres es mucho más irregular, tiene que ver desde luego con la crianza y con las situaciones personales, pero lo que yo he querido también es decir que hay un más allá, porque en la menopausia las mujeres entran en una etapa muy fructífera, muy creativa y que generalmente las mujeres que escriben en esa época es cuando empiezan a desarrollar su obra mejor, más interesante y más abundante. Mientras que en esa época los hombres que han escrito toda la vida ya generalmente ya no están en lo mejor de su carrera. Es real eso que vos decís. A veces claro. también, perdón, el hombre no tolera. Bueno, tengo varios pacientes que te dicen, llegué a los 50, es terrible. Sí, yo creo que los hombres pasan por cosas distintas. Entonces, el tema de lo sexual en todo esto, entre las hormonas sexuales, los hombres históricamente las han podido volcar en su obra y con reconocimiento de ello. Por ejemplo, Oscar Wilde decía que cuando él estaba con su amante no podía escribir. ¿Cuándo escribían los hombres y cuándo los hemos visto escribiendo? Y las mujeres también, Por ejemplo, si se enamoraban, cuando están con el objeto de su amor, no escriben. ¿Cuándo escriben? Cuando lo pierden, cuando se sienten desequilibrados, cuando pierden el equilibrio, ¿no? Y eso es algo que ha sido reconocido. ¿Y eso qué es? Pues una montaña rusa emocional. Enamorarte y el deseo te produce una montaña rusa emocional. Entonces, eso también son hormonas y eso también son momentos creativos especialmente fértiles. Es así. Pero así como a los hombres se les ha reconocido, este otro que tiene que ver con el hecho de ser mujer es el que ha estado ignorado. Entonces, actualmente ya hay mucha literatura, sobre todo alrededor de... en Estados Unidos, en el siglo XX, ya hay muchas mujeres hablando, escritoras muy reconocidas como Alice Munro, Margaret Atwood, Ursula K. Le Guin. Hay muchas mujeres que cuentan
cómo cuando han estado embarazadas o cuando han dado a luz su primer hijo o cuando han abortado, tenían estas tremendas ganas de escribir y al mismo tiempo esta frustración gigante porque no podían, porque no tenían el tiempo, porque no tenían ayuda. O sea, que si vuelves a fijarte en las biografías, ya se han dejado muchas pequeñas migas de pan para construir esta historia relacionando hormonas y creatividad a lo largo de la historia, ¿no? Voy a ponerte otro ejemplo. Virginia Woolf, por ejemplo, su marido Leonard, le llevaba la cartilla, le llevaba el calendario de cuándo iba a tener la regla, porque sabía que se ponía especialmente sensible y eran momentos en los que tenía que estar preparado para cosas que iban a pasar allí, ¿no? Cosas creativas muchas veces. Entonces, él tenía que estar preparado y le llevaba el calendario. O sea, fíjate si Leonard Woolf sabía la importancia del síndrome premenstrual, que se lo llevaba a su mujer. Y ya te digo que esto es algo que he encontrado en muchas otras mujeres, ¿no? Hay una especie de patrones que se repiten. Sí, además me hiciste acordar, uy, no, está en ese momento, mejor no le hables porque está con otro carácter, ¿no? Esos dichos, esos comentarios, ¿no? Que a veces en chicas muy jovencitas, después queda muy traumático eso, ¿no? Como que no poder tolerar, o por ejemplo, de una nena muy maltratada por su madre, y entonces el padre me dice, no está usando toallitas, entonces no le debe venir el periodo, está viviendo con el padre. Estoy hablando de una persona de 23 años. Entonces me dice, no sé cómo decirle, Susana, porque ella no se atreve, muy maltratada por la madre, no reconocida por la madre, ¿no? Entonces, digamos, esas situaciones que son observadas por el otro, pero el tema es cómo te lo dicen, de qué manera, ¿no? Y creo que vos acá en el libro, digamos, incluso hablas de los versos de Anne Sexton, un poeta, ¿no? La poeta Sí, los no. versos de Anne Sexton me han servido para poner el título al libro, ¿no? Todas esas chicas de zapatos rojos se refiere a todas esas mujeres que no se han resignado a aceptar las cartas que les habían dado en la baraja, ¿no? Que han decidido que necesitan más, que necesitan poder expresarse libremente, ¿no? Y vivir sus vidas. De ahí el título de todas esas chicas de zapatos rojos. Y sobre todo quería unos versos de mujeres, porque uno de los patrones recurrentes históricamente han sido que muchas de las mujeres que han escrito y que han tenido carreras muy interesantes y que hoy en día han sobrevivido, son mujeres que se han suicidado, ¿no? Y yo cuento al principio la anécdota de la poeta uruguaya Cristina Peri Rossi, ¿no? Que dice que cuando era adolescente su tío se fue de viaje y le dejó las llaves de su biblioteca. Y cuando el tío regresó, le preguntó, bueno, ¿y qué? ¿Lo has pasado bien? Y ella le dijo, sí, y ya sé lo que voy a ser de mayor, voy a ser escritora. Y él le dijo, ay, pero ¿te has fijado qué pocas mujeres hay aquí? ¿Cuántas mujeres hay en mi biblioteca? ¿Cuántos libros de los que has leído están escritos por mujeres? Y le dijo, pues mira, tienes de Safo, de Virginia Woolf, de Alejandra Pizarnik, tenía alguno más, ahora no me acuerdo. Y le preguntó, ¿y qué tienen en común todas esas mujeres? Y le dijo, pues que todas se suicidaron. Y el tío le dijo, pues aprende, las mujeres no escriben, y si escriben se suicidan. Y realmente Anne Sexton es otra de las mujeres que se suicida, Silvia Plath, hay muchas mujeres, pero tiene Sí, que ver entre con nosotros. Claro, tiene que ver con una vulnerabilidad biológica y unas circunstancias muy duras y muy difíciles que tienen que ver con el hecho de ser mujer, con el género. Entonces, cuando esas dos cuestiones se funden, pues es fácil que acabe en una situación como esa. Sí, nosotros tenemos, no sé si la ubicás, Gabriela Mistral, que es de Mar del Plata. Alfonsina Storni. Sí, Alfonsina Storni, sí, tenés razón, Alfonsina Storni. Me confundí con Gabriela Mistral. Sí, Alfonsina. Sí, porque hablando de las mujeres, sí, lo que pasa, digamos, que la mujer a lo largo de generaciones no tenían lugar, o sea, no cualquiera tenía la oportunidad de Victoria Ocampo, ¿entendés? O sea, muchas mujeres que directamente no les publicaban, o sea,
No. Hoy en día me parece que están saliendo más mujeres que hombres Bueno, escritores. ahora también hay una cuestión que tiene que ver con el mercado y con que muchas veces el feminismo ahora mismo está utilizándose como un producto, o sea, que el capitalismo también está haciendo el feminismo un producto. Entonces, bueno, está muy bien que ahora las mujeres podemos publicar, no es como antes, pero también hay que ser conscientes de que las mujeres, por ejemplo, publicamos mucho menos ensayo, que nos piden un tipo de libros en los que parece que lo que más interesa es que hablemos de nosotras mismas, pero igual no interesa tanto que hablemos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que nos piden textos muchas veces que tienen que ver con el hecho de ser mujer. Entonces, creo que esto Sí, también es algo que vamos a ir poco a poco superando y sobre todo nosotras no, mismas revisando, ¿no? con lo que vos dijiste, con una cuestión de mercado, ¿no? Entonces también cualquiera escribe, eh, no es así. Que hace falta, pero habrá, tendremos que llegar a ese otro lugar, ¿no? En el que ya podemos escribir de lo que queramos y de lo que para lo que estemos preparadas. Sí, pero además, digamos, vos también tenés en cuenta en muchas cosas que haces, a los chicos y a los adolescentes. Y ahí me parece que eso es fundamental, porque los chicos no están escribiendo, no están leyendo, y entonces, más ahora con la tecnología, no se logra el proceso. Digamos, el proceso me refiero a que es toda información, todo ya. Entonces, vos con tu material, con todo lo que haces, no solamente este libro, ¿no? Pero digamos, te sigue mucha gente joven. Sí, bueno, es que últimamente he hecho un programa para televisión española de viajes con un perro y con humor que ha tenido bastante éxito, Sí, entonces me encanta. Y eso, ahí, ya te digo que lo que vos me habías mandado en el otro programa, te mm, lo he mandado, bueno, a dos chiquitos que estaban mal, ¿no? Uno que, bueno, la relación de los chicos con las mascotas, ¿no? Pero además también en un momento donde no ven la claridad, no ven el horizonte, y de alguna manera ayudó mucho, incluso a una nena de Perú, anoréxica, mm, ¿no? Por mm, eso te digo, pero me parece bueno, que transmitís también el deseo de la vida, ¿no? También en mm. esto, cuando haces la investigación del hormonal. Claro, eso es, sí, sí. Yo intento de alguna manera eso, proyectarme de- para comunicar a públicos distintos. Sí, y este título, digamos, que vos decís de dónde lo sacaste, surgió de toda tu investigación, pero ¿cómo fue, digamos, cómo lo has publicado? ¿Cuáles son las respuestas de la gente? Yo me puse muy contenta, creo que muy buena, pero me parece importante que vos lo puedas desarrollar, ¿no? Mm. Pues como es un Y libro contarnos muy, un poco, perdóname, cómo está armado el libro, ¿no? Para que la gente sepa, no sé si acá en la Argentina se puede conseguir, pero bueno, acá lo ve gente de Latinoamérica, entonces no sé si está por los sitios, viste que hay plataformas también. Después nos decís, pero decinos cómo está conformado el libro y cómo de alguna manera lo vas promocionando y la mm, respuesta de la gente. pues es un libro, como te comenté antes, ¿no? Tiene una dimensión académica, o sea, que es un libro que puede servir como referencia a otras personas que están ahora mismo estudiando temas afines al mío, porque el libro es un cruce entre la endocrinología, los temas hormonales, la ginecología, la creatividad, la literatura, la psicología, la psiquiatría, o sea, todo eso son campos que habitualmente están muy separados dentro de la academia y que yo lo que he hecho ha sido interrelacionarlos, ¿no? Entonces, tiene por otra parte una parte como muy seria de desarrollo, que es la que tiene más que ver con mi tesis y con los datos, y doy muchos datos. También me ha servido para hacer un poco un repaso a los dos últimos siglos en los que se ha ido creando poco a poco la conciencia feminista, y por eso comprender eso nos ayuda a entender por qué pensamos lo que pensamos de nuestro cuerpo. Intento como desmontar los estereotipos para que comprendamos
que los juicios que hacemos de nuestro cuerpo tienen que ver con las herencias que hemos recibido, ¿no? Y para poder a partir de ahí nosotros empezar a crear tener nuestro propio criterio, ¿no? Y finalmente intento también explicar cómo el lenguaje construye el mundo de lo posible, pero el lenguaje también es un límite para expresarnos como mujeres y es un límite también para entender nuestro propio cuerpo, ¿no? Y que pequeños cambios en el lenguaje, como por ejemplo, vas al ginecólogo, tienes 50 años y te dice el ginecólogo, uy, estás ya premenopáusica, tus ovarios están secando. Pues es una cosa que igual no nos gusta mucho oír. Pero si nos dice el ginecólogo, uy, estás entrando en la premenopausia, vuelves a niveles prepuberales, pues vuelves a ser otra vez un adolescente. O sea, es una concepción totalmente distinta, ¿no? Te espera una nueva etapa, una etapa bonita, una etapa que empieza con algo secándose, no es lo mismo que una etapa que empieza volviendo a niveles prepuberales. Y en realidad sí, claro. es lo mismo. Eso es lo mismo que en gente de tu edad. Yo tengo varias pacientes que están con el tema que por ahí no están con pareja y entonces el tema de congelar los óvulos por si alguna vez quieren ser madres. Entonces cuando se van a hacer los estudios, bueno, ya no tiene la velocidad, no tenés, están viejos los óvulos, en fin, toda una cosa de decadencia, de muerte, ¿no? Y como vos decís muy bien, la forma, ¿no? ¿Cómo se dice, no? Como que la persona se siente que ya no sirve para nada, ¿no? Claro, Eso entonces tiene también. que ver con la manera que tenemos de hablar y de utilizar el lenguaje continuamente nos está refiriendo a una manera de mirar y a una manera de entender el mundo. Entonces, muchas veces reflexionar sobre los términos que utilizamos es de mucha ayuda para comprendernos de otra manera, ¿no? Y para interpretar nuestro cuerpo de una manera distinta. Entonces, bueno, esa es otra cuestión también que he trabajado porque me parece que a futuro y sobre todo con el tema de la educación es muy importante. Sí. No, el ejemplo que diste del ginecólogo es así, ¿eh? Lamentablemente es así. Entonces, el libro está teniendo muy, muy buena acogida. Está en la segunda edición, creo que estamos a punto de tercera edición. Se puede adquirir por la página web de la editorial desde cualquier, yo creo que, punto del mundo. Y luego en España, claro, es muy fácil conseguirlo a través de librerías, de plataformas. Pero bueno, la manera mejor es yo creo que a través de la web de la editorial. Y tiene entonces esa parte de investigación científica y después tiene toda una parte. Sí, tiene otra parte que es como, bueno, todo tiene un punto como muy, un tono muy divulgativo, o sea, no es un tocho. La idea era que fuera un libro que lo pudiera leer cualquier persona que lea habitualmente. Pero bueno, es un ensayo, ¿no? No es una novela, no es una obra de ficción. No, está bien, pero ¿y cuál es la respuesta, digamos, que te ha llegado a vos cuando, porque aparte vos estás dando charlas, disertaciones, o sea, ¿cuál es la respuesta de la gente? ¿Cuáles son los comentarios con respecto a esto que vos traes como las hormonas influyen en la creatividad, pero además también todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo? Pues yo creo que la respuesta depende la primera respuesta depende un poco de la generación a la que perteneces, ¿no? Porque las generaciones jóvenes han abrazado el libro como con muchísimo entusiasmo y enseguida querían escuchar y saber, y las generaciones más mayores al principio con reticencia y luego la verdad es que la reacción ha sido buenísima porque yo es que prácticamente no he tenido ninguna respuesta negativa, al revés, o sea, mujeres que en principio eran reticentes a aceptar que el cuerpo tiene algo que ver en la creación, al final me han dicho, me has hecho pensar mucho y ahora empiezo a mirar de otra manera. Entonces yo creo que es un libro que es difícil que yo creo que siendo una mujer que sobre todo siente esa pulsión creativa de la manera que sea, con la forma que sea, no te guste y te interese, ¿no? Y es verdad que ahora mismo
yo no sé por allá, pero por aquí, en España no había ningún libro parecido que hubiera abordado estos temas, ¿no? No, yo creo que no, porque además les cuesta mucho, pero también debes tener, me parece, ¿no? Vos conocés más que yo España, pero es muy distinto en ciertos pueblos, como puede ser, digamos, todo lo que es la región catalana o la región andaluza, ¿no? Y debe haber cosas en común, porque yo creo que lo que vos brindás con el libro es, por ejemplo, las señoras más grandes, que primero, bueno, ¿cómo una persona joven va a hablar de esto que sabe, ¿no? Entre comillas. Recién estuvo, bueno, grabamos un programa que te lo recomiendo porque es un muchacho más o menos de tu edad, creo que vos sos muy poquito más grande que él, y él trabaja mucho sobre Schopenhauer, y es excelente, ¿no? Y también contaba él que en una clase una señora grande, ¿no? Le dijo, la verdad que no sabía si quedarme o no, porque te vi tan joven, ¿no? Entonces cuando terminó la clase le dijo, no, la verdad que es una maravilla. Y con vos pasa eso, porque a mí mucha gente que vio los otros programas a que has estado, ¿no? Qué impulsiva, qué ganas de hacer cosas, ¿no? Vos transmitís eso, que es muy importante. Pero aparte, cuando la gente, y dijiste otra cosa que también es importante, pero creo que hay diferencias entre las distintas regiones. No es lo mismo Andalucía que Cataluña o que Barcelona. Bueno, Barcelona está en Cataluña, en la zona de Cataluña. ¿Cómo reacciona la gente? Porque ustedes tienen lugares que hay gente que ha quedado todavía más en el tiempo. Entonces, de repente, cuando puede descubrir que de alguna manera, cuando hay un cambio hormonal, no es para morirse, no es la finitud de la vida. Vos le estás dando la motivación y la explicación, que es el momento que puede ser más productivo. Que si por ahí no puede tener un hijo, como puede ser en el climaterio, pero sí puede crear con otras cosas, desde la escritura, la cocina, los tejidos, lo que fuera, la pintura, ¿no? O sea, cómo a través del arte, entre otras cosas, la música, entonces uno ve gente muy grande que te dice, nunca había pensado que yo podía hacer esto. Pero que se Bueno, siente yo muy creo que bien. España es muy diversa. Más que yo creo que las zonas, no hay diferencia, yo creo, en las zonas, entre unas zonas y otras. Yo creo que hay diferencias entre las personas por sus distintos niveles educativos, sus circunstancias. Pero ahora mismo España es un país muy compacto. Y bueno, lo que sí creo que hay una cosa que históricamente se ha comparado con parir una obra literaria, ¿no? Con tener un hijo, ¿no? Y yo creo que esa comparación no es buena porque yo creo que cualquiera que es madre o que ha sido madre sabe que un libro y un hijo son cosas muy distintas y que requieren, creo que eso lo estamos arrastrando desde la época de Freud, que los hombres parían libros y las mujeres paríamos hijos. Y creo que es otra de las cuestiones con las que deberíamos intentar romper, Totalmente. porque yo creo que nos coloca en lugares muy falsos, o sea, y además muy injustos desde todos los puntos de vista, ¿no? Sí, además que el nacimiento, tenemos una filósofa argentina que ella habla que el nacimiento es un acontecimiento, tanto para la madre como para el niño, ¿no? Y también hay una situación de desamparo para ambos, no es que uno Sí. u otro, es como en esto se establece el diálogo entre nosotros, pero también lo que sucede entre nosotras, ¿no? Y yo creo, por eso te decía, ¿no? Porque yo te estuve siguiendo, que en todos estos tiempos hiciste varias presentaciones en varios lugares. Sí, estuve por toda España. Sí, sí. Sí, Y de hecho ahora dentro de nada tengo otra, pero ahora con una novela que recién publiqué hace un mes y poquito y ahora empiezo con la promoción de la novela. Voy a tener que solapar el ensayo y la novela este año, lo que me queda. Pero sí, lo estuve por toda España. ¿Y cuál es bueno,
Te hago las dos preguntas. A ver, cuando hiciste las presentaciones de lo que estamos hablando de Zapatos Rojos, ¿cómo fue? ¿Notaste las diferencias en el público? ¿Cómo fue? No, porque la gente que suele acudir a este tipo de eventos y que está interesada en esta literatura, en realidad son personas muy homogéneas. Quiero decir, muy homogéneas en cuanto a educación, a nivel cultural, a... Sí, el interés por el tema también. Sí, no es gente, como diría mi hija, como gente random que vas a la calle y bueno, el que te encuentras, ¿no? No, es gente que ya está interesada. Entonces, por eso digo que yo no he encontrado grandes diferencias viajando por toda España con el ensayo. Qué buena. ¿Y la novela que hiciste ahora, cómo se llama? Se titula Manual para cobardes y justo eso la publicamos a final de mayo. Y acabo de empezar prácticamente la promoción. Ahora vendrá el verano, que tengo 2 o 3 actos, pero durante el otoño estaré más viajando un poquito con ella también. ¿Qué título? A ver. Manual para cobardes. ¿Tenés alguno ahí para mostrar? No. No, bueno. Qué pero muy fuerte el título, ¿eh? Por ahí Adrián, si no, luego coloca alguna foto. Encuentra Sí. para colocar. Sí, sí. Pero qué bárbaro. Muy impactante el libro, ¿eh? Es un manual para cobardes. O sea, los que no sí, se en realidad es la historia de un hombre en 2 momentos de su vida, siendo niño en el País Vasco y de adulto en el Madrid de los años 70. Es un niño de posguerra que de alguna manera, de manera tangencial, está implicado en un hecho histórico, que es que se cuenta que Franco llegó tarde a su cita con Hitler en Hendaya. Había quedado con Hitler porque Hitler quería convencerle de que España entrara en la Segunda Guerra Mundial y explica por qué llegó tarde Franco a esa cita. Y luego ese mismo hombre, en los años 70, vive en Madrid, se ha convertido en abogado de la burguesía madrileña, de la zona de Serrano, y se ve implicado en el asesinato de Carrero Blanco. Entonces es una historia contada a través de 2 momentos. La historia de este hombre, que es un cobarde que quiere ser un héroe, contada en 2 momentos históricos claves en la historia de España. Pero vos fíjate cómo vos siempre recurrís también a la historia, a la investigación. No, bueno, pero es importante eso. Ya, porque no todo el mundo, o sea, hay toda una investigación en los trabajos que vos haces. Me parece muy valioso eso. Sí. ¿Y qué le dirías a la audiencia de lo que vos investigaste mucho tiempo, no solo con las escritoras, sino también cuando hiciste la tesis? Ahí puso algo. Acá Mira. está. Ahí lo consiguió Adrián. Qué bueno. Sí, esto es lo que tengo ahora en un ratito. Qué bárbaro, qué bueno. Sí, ahí está. Mira, además luego nos vamos a tomar, aquí no se ve, pero luego nos vamos a tomar un vino, que hay unas bodegas maravillosas de fino y de manzanilla de Jerez, que nos van a poner el vino, así que lo vamos a pasar muy bien. Qué bueno. Lástima que no estéis por aquí. ¿Vos vas a estar en agosto en Madrid, por ahí? No, en agosto no voy a estar en Madrid, no creo. Igual paso algún día, pero no. Dale, sí, igual después nos comunicamos. Bueno, pero muy recomendable entonces este otro libro, ¿no? Eso espero que vaya bien. No, ¿cómo no te va a ir bien? Además, la verdad que todo lo que haces, es lo que yo por lo menos siento, lo transmitís con muchas ganas, pero además de eso, con mucho trabajo. Porque detrás de todo eso hay toda una experiencia y seguís investigando, porque esto que vos contaste, Manual para un cobarde, hay todo un trabajo de investigación y de lectura de la historia. Sí, yo me lo tomo en serio. No, y en esto que hiciste de los zapatos rojos también. Sí, en eso sobre todo, en eso muchísimo. Claro, esto empezaste con la tesis. Sí.
¿Y ahí cómo se te ocurrió? ¿Cómo empezaste? Porque empecé a escribir un pequeño ensayo y me di cuenta de que para poder contarlo bien tenía que hacer una investigación muy seria. Y tenía pendiente embarcarme en la aventura que es hacer una tesis doctoral y pensé, voy a hacer la tesis y luego voy a escribir este ensayo. Y así iba a tener una voz más autorizada, ¿no?, para hablar de todo esto. La tesis fue una forma de autorizar mi voz para poder entrar en todos estos temas. Sí, claro, porque tuviste que investigar, por supuesto. Y pasar a un tribunal y pasar por muchos expertos y esa fue la manera, claro. Ah, mira, ahí ha conseguido la portada, que es preciosa. Me la ha hecho una ilustradora que se llama Marga Villaverde y hace unas portadas maravillosas. Hizo la de la anterior, la de todas esas chicas de zapatos rojos, y le pedí que me hiciera también esta. Qué bueno que está. ¿Cómo se llama la ilustradora? Marga Villaverde. Marga Villaverde. Esta también está en Instagram. En Instagram se llama Min Collage, pero se la encuentra por Marga Villaverde también. Bueno, la podemos invitar al programa, si te parece. Hombre, seguro. Sí, sí. Estamos viendo la posibilidad también con alguien de España que me pidieron, porque cumplimos ahora en agosto el aniversario y no pensé que íbamos a estar tantos años en el programa. Entonces quieren ver si se puede hacer un libro con todos los programas. Así que bueno, ahí te voy a pedir la ayuda a vos, a la ilustradora y a toda la gente que sabe más de todo eso que yo. Pero bueno, me parece, no, te ilustra muy bien, ¿eh? Sí, es muy buena, muy buena. Porque capta, ¿no es cierto?, el sentido, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, tenés que ir a la presentación. Tengo que irme y me tengo que duchar porque ahí veo que tenéis frío, pero aquí hace un calor terrible y me tengo que duchar. Aparte, como había al principio problemas de conexión, empezamos un poquito más tarde. Sí, empezamos un poco más tarde. Un abrazo muy fuerte y bueno, que te vaya todo lo bien que te mereces en la presentación del Manual para un Cobarde. Y gracias por esta presentación de las hormonas y la creatividad y los zapatos rojos. Un abrazo. Muchas gracias, Susana. Es un placer hablar siempre contigo. Gracias. Y gracias a Adrián por hacer toda la parte técnica. Sí, siempre está al toque. Un abrazo, gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Tu presente está llamando a una respuesta. Saber escuchar es parte de nuestra misión.
Cuando la innovación tecnológica avanza, nuestro objetivo es que sea amigable para usted. Si no tienes experiencia en hacer streaming, nosotros te damos el soporte para realizar tus programas en directo o grabado, propio canal de YouTube como también tus redes sociales. Además te diseñamos el reel y el flyer para la difusión de tu contenido y tener más seguidores. Usted puede tener su página web con sus redes sociales. Para realizar consultas o contratar el servicio, puedes llamarnos al móvil, Telegram, WhatsApp, al 54 911 70 58 05 86.